Bienvenidos al programa de capacitación de docentes para el desarrollo de un aprendizaje centrado en el estudiante de las carreras de ingeniería dictado en la Facultad Regional San Nicolás. En esta oportunidad trabajaremos con el módulo 4 de evaluación. Completaremos con lo trabajado en este módulo con las estrategias de evaluación, que veremos que van a formar un todo, un sistema, junto con los resultados de aprendizaje y estrategias de enseñanza trabajado en módulos anteriores. El desafío, como ya venimos trabajando y hablando en los módulos anteriores, es pasar de un modelo tradicional de evaluación en la formación de ingeniero, donde centrado en los contenidos, en el sabe o no sabe, a un modelo de evaluación diferente, donde en vez de evaluar solo los contenidos, se evalúan las competencias en esa formación de los futuros ingenieros. Y nos preguntamos ahora, ¿es competente o no? Esta evaluación en este enfoque implica una acción integral y un proceso continuo de construcción permanente, diagnóstica y formativa, crítica, con una mirada introspectiva, retrospectiva y proyectiva de ese proceso de aprendizaje por el cual transita el estudiante. La evaluación de competencia implica considerar un conjunto de evidencias de desempeño. Estas evidencias de desempeño son los productos que se van a ir obteniendo, ¿sí?, que va a ir realizando el estudiante a partir de cada una de las actividades de aprendizaje que vaya realizando. Van a estar estas evidencias recogidas al inicio, durante y al final de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y van a resultar la materia prima, el insumo, para evaluar el logro del resultado de aprendizaje establecido, y uno de los instrumentos que se pueden utilizar el más adecuado para evaluar resultados de aprendizaje son las rúbricas de evaluación. ¿Qué son las evidencias? Son las pruebas concretas que permiten inferir el resultado de aprendizaje a partir de criterios de desempeño consignados. Aquí el autor Mertens define que las evidencias de desempeño o de producto se corresponden a los resultados o productos identificables y tangibles como referentes para demostrar que una actividad fue realizada. Permiten reconocer un trabajo competente de otro que no lo es y se refieren fundamentalmente al saber hacer y estar en el medio laboral, pasado a nuestro contexto, en el medio educativo. En la construcción del sílabus, en la plantilla, cuando tengamos que completar el sílabus, hay en el apartado de evaluación, hay dos primeros ítems referidos, uno a evaluación de aprendizaje de recursos y otro de evaluación para cada resultado de aprendizaje. Ahora vamos a trabajar viendo cuáles son las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar, ya sea para evaluar esos recursos, o sea, el saber conocer, saber hacer y saber ser en forma individual. Son todas evaluaciones previas a la evaluación del resultado de aprendizaje. La evaluación de este resultado de aprendizaje va a ser posterior a esas evaluaciones individuales, que puede ser ya sea en forma directa o indirecta, tiene un carácter integrador, entonces uno puede o
evaluarlo por medio de rúbricas a ese resultado de aprendizaje, ya sea con todo la información que uno ya tiene a partir de esas evaluaciones de cada uno de los recursos que suman a ese resultado de aprendizaje. Y bueno, y después esa rúbrica que se complete correspondiente a ese resultado de aprendizaje va a dar evidencia, va a dar muestras de el progreso del estudiante y los logros del estudiante en ese resultado de aprendizaje. Hablamos de técnicas e instrumentos. Las técnicas, cuando yo hablo de técnica, me tengo que preguntar cómo se va a evaluar, con qué procedimiento, con qué actividad realizada por los estudiantes y por el docente con el propósito de hacer efectiva esa evaluación de ese aprendizaje. Cuando hablo de instrumento es con qué se va a evaluar, o sea, con qué medio voy a utilizar el docente y los estudiantes para registrar todas evidencias de esos desempeños y poder determinar el logro ya sea el logro en esos recursos o en ese resultado de aprendizaje. Técnicas e instrumentos conforman lo que se llama estrategia de evaluación. Cuando hablamos de diseño de un sistema de evaluación, estamos hablando de cuáles son el conjunto de estrategias de evaluación que se van a definir o establecer para la evaluación de esos recursos y de esos resultados de aprendizaje. En las técnicas hay tres tipos de técnicas posibles de utilizar: las informales, las semiformales y las formales. Cada una de ellas tienen instrumentos más adecuados, los más adecuados. Eso no significa que se puedan llegar a utilizar otros adaptándolos o combinándolos. Entre las técnicas informales tenemos la observación directa o indirecta, los instrumentos para recoger todas esas evidencias. Está el registro anecdótico, lista de cotejo, registro descriptivo, escala de estimación, registro de entrevista, hasta rúbricas. Otra técnica informal es la de exploración o registro, que es a partir de un instrumento que son las listas de preguntas que se pueden ir haciendo para ir indagando sobre esta exploración de los saberes de los estudiantes. Entre las técnicas semiformales están los trabajos y ejercicios a realizar por el estudiante dentro y fuera del aula. Gran variedad de los diferentes tipos de trabajos que se pueden ir proponiendo como trabajos prácticos o serie de ejercicios o de problemas. Cómo evaluarlos a esas actividades de evaluación a través de cuestionarios, a través de escalas de estimación, a través de rúbricas. Y las técnicas formales son aquellas donde vamos a medir, de medición, donde los instrumentos a utilizar, ya sea, pueden ser las pruebas escritas, objetivas o de desarrollo, o ensayos se llaman, las pruebas orales y las pruebas prácticas. Después hay otras técnicas que son las técnicas alternativas. Las anteriores son las más tradicionales. Hay otras técnicas alternativas que pueden ser también informales o semiformales, que son los mapas, las representaciones mentales, que ya lo hemos hablado
en el módulo anterior como una estrategia de enseñanza, acá está planteado como una estrategia de evaluación. Y ya hemos dicho también que para que se implemente como una estrategia de evaluación se tiene que haber trabajado previamente esta técnica en el aula para que los alumnos o los estudiantes sepan cómo irlo construyendo. Pueden ser mapas conceptuales o mapas mentales, redes semánticas, ¿sí? con jerarquía o sin jerarquía, donde se utilicen no solo conceptos, sino que se utilicen hechos, teorías, fechas, imágenes, acontecimientos. Hay otra de las técnicas alternativas es también el método de caso para evaluar no solamente conocimiento, sino habilidad para el tratamiento, la interpretación, el estudio de ese caso y la escritura y el reporte escrito también de esa evaluación. Y después las técnicas semiformales, que son los proyectos, el diario y el portafolio. El portafolio está muy difundida su uso en la universidad. Acá es un lugar que puede ser un portafolio virtual o puede ser un portafolio con material concreto en donde el estudiante decide cuáles son aquellos documentos más relevantes que muestren, den evidencia de su desempeño. ¿Sí? Pueden ser documentos, grabaciones, producciones, testimonios, informes, ¿sí? Productos que hayan ido realizando. Y bueno, el instrumento también son listas, tablas por criterios donde el docente va a ir analizando la presencia o no de determinadas cuestiones que se fijen como criterios de esos trabajos. Y también puede ser las rúbricas. Un ejemplo de estrategia de evaluación es, por ejemplo, la técnica, la resolución de problemas, es la acción que va a realizar el estudiante, el procedimiento, la actividad, sobre qué contenido, sobre qué saber, ¿sí? Y con qué instrumento lo voy a llevar a cabo. Voy a recoger evidencia a partir de, por ejemplo, una prueba objetiva de selección simple. Estas estrategias de evaluación la elección de estas estrategias de evaluación van a depender del resultado de aprendizaje y de la actividad formativa que ya hayamos fijado como para ese resultado de aprendizaje. También hay que tener en cuenta el nivel al cual pertenece lo que vamos a evaluar, ese resultado de aprendizaje, a qué plano, ya sea el plano cognitivo o el plano afectivo o el psicomotor, va a pertenecer. O sea que acá vemos esa coherencia interna que tiene que haber entre lo que hemos ido trabajando, entre establecer los resultados de aprendizaje, las estrategias didácticas actividades formativas que hemos definido acordes a ese resultado de aprendizaje, y ahora vamos a tener que ir eligiendo cuál va a ser el sistema de evaluación conformado por todas esas estrategias de evaluación acorde a cada uno bueno, y en estas tablas se presentan algunos ejemplos que están más vinculados a determinados niveles a los cuales hace referencia ese resultado de aprendizaje, si es al plano cognitivo de conocimiento, comprensión, aplicación, etc.
Lo mismo, esta tabla es para aquellos resultados de aprendizaje vinculados al plano subjetivo o al plano psicomotor. Ejemplos de instrumentos para la evaluación de recursos, o sea, de saberes en forma individual, un saber conocer, un saber hacer, un saber ser. Entonces, por ejemplo, son estas escalas de estimación donde se registran datos cualitativos, donde se va desagregando la conducta que uno quiere ir observando, ¿sí? En función de ese saber hacer que quiere ir evaluando. Se arma una escala de logro y se va, por estudiante, se va a ir determinando o esto puede llegar a ser también a nivel global, si no es un grupo demasiado grande de estudiantes, a nivel del curso, cuáles han sido las evidencias con respecto a ese saber hacer. Las listas de cotejo también hay una escala, están incluidos todos los criterios divididos por diferentes dimensiones en las cuales se van a evaluar referido a los contenidos, referido a la construcción de un organizador gráfico, saber hacer, de la exposición, del trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Entonces hay para cada uno de todos esos criterios e indicadores hay una escala de valoración vinculado con si está, fíjense, si está en inicio, en proceso, en avance y un gran dominio. Fíjense que acá generalmente en un enfoque por competencia no se incluye en en estas escalas de valoración la no realización. O sea, nosotros tenemos que siempre en lo que sabe hacer, en lo que ha podido hacer, tenemos que ver de que la actividad que planteemos, la evaluación que planteemos, el alumno pueda lograr hacer algo, aunque sea mínimo, para poder, que muestre evidencia de algo, para poderlo ver si está en el inicio, ¿sí? O en otro nivel. Las pruebas pueden ser para recoger tanto datos cualitativos como cuantitativos, ¿sí? De lo que se pretende medir. Permiten, una buena prueba debe medir con exactitud las habilidades del alumno o estudiante, contener preguntas e instrucciones claras, concisas y completas. O sea, una de las cuestiones más importantes al elaborar una prueba es la consigna que se le va a escribir para que el alumno realice una actividad de evaluación. Muchas veces decimos no interpretan consigna los alumnos, los estudiantes. Muchas veces las consignas no son claras, ¿sí? No están completas, ¿sí? Bueno, en esa cuestión es muy importante tenerlo en cuenta. Y después calificarse estas pruebas, calificarse con imparcialidad y precisión. Deben estar realizadas de manera tal de que no haya una cierta ambigüedad en este sentido. Estas pruebas pueden ser las pruebas de desarrollo, también llamadas de ensayo, y las pruebas objetivas. Las pruebas de desarrollo o ensayo son aquellas que plantean solamente preguntas y el alumno escribe la respuesta de acuerdo a lo que él considera conveniente. Tiene ventajas y desventajas, ¿sí?
el alumno, entre las ventajas, el alumno no solo reconoce la información, sino que la recuerda, por lo que debe dominar el tema para aprobar. Se puede examinar procesos mentales de alto nivel con este tipo de prueba y favorece la creatividad y la originalidad, pues el alumno combina la información que ya posee y produce un producto diferente. Pero tiene ciertas desventajas, son la cuestión de el tiempo que lleva para, a lo mejor, para corregirla, el tiempo que lleva para, para diseñarla. Tienen que ser pruebas no demasiado largas, ¿sí? Por eso, por lo tanto, no pueden abarcar todo un conjunto demasiado grande de contenidos y tienen que ser de manera de fijarse criterios claros de calificación, porque como son dentro de estas pruebas de desarrollo o de ensayo, puede llegar a ser de resolución de problemas, cuando esos son problemas que no tienen una única respuesta y donde tienen que hacer, entonces hay que definir claramente cuáles van a ser los criterios para la evaluación, la corrección de y la calificación posterior de ese desarrollo que ha realizado el estudiante. Las pruebas objetivas, en cambio, son aquellas que son pruebas estructuradas, donde el alumno elige una respuesta entre todas las opciones que se dan. Están conformadas por distintos tipos de preguntas o reactivos y se pueden calificar de manera automática si están hechas en forma de en el aula virtual a través de un cuestionario. Tiene ciertas ventajas y desventajas. La ventaja que permite evaluar el aprendizaje cuando son demasiados temas, permite más rápidamente evaluar, se califica en forma rápida. La calificación es precisa porque está estipulada de antemano. Inclusive hasta puede llegar el alumno saber cuál es la calificación que tiene a partir de las respuestas correctas que va formulando. Tiene sus desventajas porque son pruebas que llevan mucho tiempo. Hay que planificarla, hay que redactarlo cada uno de los reactivos, hay que estructurarlos, hay que armar el esquema, calificarlo de manera tal, ¿sí? Y bueno, todos estos aspectos a tener en cuenta, si ustedes quieren ampliar sobre cada una de estas partes, etapas en que implica armar una prueba objetiva, inclusive acá en esto están los distintos tipos de preguntas que se pueden incorporar. Yo ahí les dejo el link de la evaluación educativa de Aguilar Morales, es un artículo muy cortito, pero muy bueno. Lo mismo que este video, en cada uno de todos estos diapositivas anteriores he ido planteando algunos videos de esta doctora Gloria Mousali, que me pareció sumamente clara y precisa y muy ajustada a lo que estamos trabajando en el módulo. Acá simplemente que es para ampliar nada más en la plataforma Moodle todos estos tipos de ítems o reactivos que se pueden incluir una pregunta en una prueba objetiva. Pueden ser los de selección múltiple, de correspondencia, verdadero o falso, de completar, de respuesta corta, de ordenamiento, crucigramas. También en este texto, fíjense que ahí les menciono otra vez el texto de Aguilar Morales para ampliar si lo desean.
Otro tipo de reactivo de preguntas son las preguntas abiertas, que son más acordes a las pruebas de desarrollo o de ensayo, y los instrumentos que se vinculan a esta técnica son los cuestionarios. Después está la resolución de ejercicios o problemas, que tanto se pueden utilizar en las pruebas de ensayo, de desarrollo, como en las pruebas objetivas. Todo depende de la cuestión de que si tienen más de una respuesta correcta posible o una sola respuesta. Y los instrumentos son las guías de actividades, la lista de cotejo, escala de estimación y rúbricas para ser evaluados. Aquí presento una tabla con otros tipos de actividades formativas, actividades de aprendizaje como el trabajo de laboratorio, el estudio de caso o proyecto y la resolución de ejercicios y problemas, que también ya lo hemos estado trabajando. Bueno, en detalle se incluyen los distintos tipos de técnicas que se pueden utilizar para cada tipo de actividad técnica para la evaluación, ¿sí?, de esas actividades de aprendizaje y cuáles son los instrumentos de evaluación que mejor se ajustan a dichas técnicas. Otro tipo de instrumentos son los mapas de progreso, en los que tienen esta forma donde está estructurado por medio de un número determinado de columnas, donde se van registrando los niveles, distintos niveles de alcance, de logro de los estudiantes, a lo largo, puede ser a lo largo de la cursada de una asignatura o a lo largo de varios años en donde se haga un estudio longitudinal, donde se van incluyendo las descripciones de los distintos tipos de aprendizaje y dominio de aprendizaje, ejemplos y evidencias. Inclusive se puede vincular este mapa de progreso con un portafolio donde estén todos los trabajos, las evidencias de los avances y el progreso de los estudiantes. Otro de los apartados que está ahí en el syllabus, en la parte de evaluación, está la elaboración de rúbricas. La elaboración de rúbricas ya sea para evaluar recursos y para evaluar resultados de aprendizaje. Las rúbricas se pueden considerar, como ya lo hemos definido, como mapas de progreso, porque pueden utilizarse para ir viendo la evolución, el proceso de aprendizaje que ha venido realizando el estudiante a lo largo, por ejemplo, de todas las actividades formativas que se han puesto y de cada una de esas evaluaciones de esos recursos individuales. Bueno, se puede ir volcando toda esa información en una rúbrica para evaluar ese resultado, por ejemplo, el resultado de aprendizaje. Bueno, las rúbricas son tablas de doble entrada, son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o cualquier otra tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución, su saber hacer y de facilitar la proporción del feedback, la devolución. Esta permite las rúbricas analíticas, permite un resultado de aprendizaje, descomponerlo en tareas, ¿sí?, más sencillas. Vamos a ver que van a ser esos criterios de evaluación o indicadores que vamos a ir formulando y estableciendo para poder evaluar
ese resultado de aprendizaje. Esta rúbrica, el propósito de su uso es diferente para evaluar diferentes tipos de trabajo, actividades grupales, proyectos amplios, presentaciones orales, distintos tipos de trabajos prácticos que se hagan, ensayos, áreas en todas las áreas, teóricas, prácticas, científicas, cuando en cualquier momento, en función del objetivo de la evaluación y de la tarea de aprendizaje, en cualquier momento hay distintos tipos, están las analíticas y las holísticas. Nosotros utilizaríamos las analíticas porque son más específicas a trabajar con los resultados de aprendizaje. No está una rúbrica a nivel global de todo lo realizado en forma de todo lo que hizo el estudiante en el año, sino más puntual, más focalizado a los resultados o a un recurso o a un resultado de aprendizaje. Pueden ser temáticas genéricas o específicas de algunas materias o específicas de determinadas competencias. Las amplitudes, y depende de cómo se vaya descomponiendo, degradando esa competencia para poderla evaluar. Y para el uso puede ser de observación, evaluación, autoevaluación, coevaluación, ¿sí? Etcétera. La estructura, como les dije yo, que es una tabla de doble entrada, donde hay una primera columna donde se van a ir indicando los diferentes los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son indicadores, en su conjunto van a permitir evaluar en la totalidad del recurso o la totalidad de ese resultado de aprendizaje. Luego en las columnas siguientes, superiormente, tengo una escala de los niveles de logro en función a el porcentaje, la ponderación que nosotros le vayamos asignando a cada uno de esos logros. Y luego, en los cruces de cada uno de estos criterios, indicadores y logros, van a haber descriptores que me van a poner en evidencia cuál es el desempeño del estudiante que tenga para ese nivel de logro, ¿sí? Va a estar en forma gradual, redactado de manera tal de ir ese criterio desde un logro en forma competente, excelente, otro iniciado, no logrado, en proceso, logrado, ¿sí? Hay diferentes formas de poner esos niveles en la parte superior, ¿sí? Eso no está fijado, uno lo va fijando de acuerdo a lo que considera más oportuno. Aquí, bueno, vamos a poner en cada uno de estos cuadraditos, vamos a poner los criterios de evaluación, que son las dimensiones en que se descompone, ya sea un saber, un contenido, un problema, un resultado de aprendizaje. La cantidad que yo ponga va a depender de la cantidad de estas dimensiones, la cantidad en que considere el docente para descomponer ese saber o ese resultado de aprendizaje para poder ser evaluado. ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación? Y bueno, por eso era tan importante la redacción de los resultados de aprendizaje, porque a partir de esos resultados de aprendizaje vamos a ver que la redacción de los criterios va a considerar
tres partes, una estructura formada por tres partes, un verbo de desempeño, un objeto de conocimiento y una condición, ¿sí? Este objeto de conocimiento va a estar vinculado, estrechamente vinculado con ese objeto de conocimiento que tenía el resultado de aprendizaje, que no necesariamente es el mismo, porque puede ser los con conocimientos, contenidos o saberes que estén involucrados en ese objeto de conocimiento que estaba en el resultado de aprendizaje. La condición de referencia es la condición de referencia, está estrechamente vinculado con la del resultado de aprendizaje, y el verbo de desempeño tenemos que considerar el verbo que nosotros pusimos en el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿en qué nivel estaba ese verbo que habíamos incluido? Entonces, los verbos que incluyamos en los criterios de evaluación tienen que estar a lo sumo en el mismo nivel o nivel inferior. A modo de ejemplo les presento esta tabla que muchas veces sirve, es útil para organizar esta formulación de los criterios de evaluación y tener estructurado todo como un sistema coherente, porque acá en la primera columna yo estoy planteando el resultado de aprendizaje, un determinado resultado de aprendizaje. En la segunda columna son los criterios de evaluación que he formulado para ese resultado de aprendizaje. Luego, como hemos visto, todo resultado de aprendizaje involucra distintos tipos de saberes, saber conocer, hacer y ser. Bueno, para cada uno de esos saberes también he formulado criterios. Todos esos criterios están vinculados con los criterios del resultado de aprendizaje. Yo puedo formar crear determinados instrumentos de evaluación para ir evaluando cada uno de esos recursos, cada uno de esos saberes, y en forma global, integral, completar otro instrumento, una rúbrica que me permita evaluar los logros, los desempeños de los estudiantes en un determinado resultado de aprendizaje. ¿Sí? Este es un ejemplo de una rúbrica de evaluación para la evaluación de un saber conocer, el que estaba incluido en la tabla anterior correspondiente a ese resultado de aprendizaje. Están en la primera columna, están los 4 criterios, que acá no los he escrito, porque estaban anteriormente, los había planteado. La ponderación, el peso que tiene cada uno de estos criterios en la evaluación de este saber. En las columnas restantes, en la primera fila están los niveles de logro, cada uno con su porcentaje, con su puntaje, y en los cruces entre la fila y las columnas están los diferentes descriptores, ¿sí? Que me van a permitir, yo señalando el que corresponde a las evidencias del trabajo realizado por el estudiante. Ahí están pintados de color amarillo algunos, que son los que se consideran los básicos como para la aprobación de esa evaluación. Por ejemplo, si el estudiante logra todos estos que están aquí pintados, va a tener el puntaje total, va a ser un 8 puntos, porque cada uno de estos recuadros equivale, este es el 25%, un 0,25. Si yo a 0,25 lo multiplico por 8, me da 2 puntos. O sea que señalando del criterio 1 obtiene 2 puntos, del criterio 2 va a obtener otros 2 puntos, criterio 3 y criterio 4. O sea que por cada
casilla, multiplicando en forma decimal esta ponderación por el puntaje asignado a ese logro, me da el puntaje que ha tenido el estudiante. Acá hay otra rúbrica de un saber hacer, también con todos los criterios, las ponderaciones de cada uno de esos criterios, el puntaje del logro y pintado de amarillo cuáles son los que se consideran como requisito para la aprobación de esa evaluación. Aquí hay otra rúbrica que es la correspondiente al resultado de aprendizaje y bueno, en la tabla inferior está lo que yo les decía recién de la cuestión de multiplicar en forma decimal esa ponderación por el puntaje que corresponde a ese logro, me va dando el puntaje parcial que va a tener el estudiante correspondiente a ese criterio, ¿sí? O sea, pues supongamos el criterio 1 tiene una ponderación de 0,25, un 25%. Si el estudiante tiene avanzado su nivel de logro con respecto a ese criterio, el puntaje que le corresponde sería 2,5, 2 puntos y medio, o sea, 0,25 por 10, 2,5. Y así con cada uno de el que obtiene todos los casilleros, todo cumple con todo el logro de todos los desempeños indicados, señalados en esta última columna, con todos estos que están acá, sí, va a tener el 10, ¿sí? Es muy fácil. Vamos a ver cuál es la actividad número 5 de este módulo 4. Esta actividad consiste en, primero, establecer criterios de evaluación correspondientes al resultado de aprendizaje que ustedes han seleccionado para trabajar ya en la actividad número 4. Luego, definir algunas estrategias de evaluación para realizar la evaluación de dicho resultado de aprendizaje. Recuerden, como estrategia de evaluación estaban tanto las técnicas como los instrumentos que van a utilizar. Solamente los van a ir mencionando. Luego, con esos criterios de evaluación van a completar la tabla que la segunda columna de la tabla que se había propuesto en la actividad número 4. Y van a analizar la coherencia que hay entre lo que ya vienen realizando, entre la definición de ese resultado de aprendizaje, en el cómo lo van a enseñar y a partir de qué actividad de enseñanza, y en el cómo lo van a ir evaluando. Y por último, van a elaborar 2 instrumentos de evaluación que permitan ponderar los logros de los estudiantes. No realizar el trabajo práctico que van a utilizar para evaluarlo, o el parcial, o la cartilla de ejercicio, sino en cuál va a ser el instrumento con el que van a ponderar ese logro, el nivel de alcance por parte de los estudiantes de ese resultado de aprendizaje. Ese tipo de instrumentos son o las listas de cotejo o las rúbricas. Bueno, van a preparar una lista de cotejo para evaluar un saber nada más en particular y una rúbrica que les permita evaluar el resultado de aprendizaje total. O sea, cómo lo podrían, a partir de todo lo trabajado, todas las instancias, todas las técnicas e instrumentos de evaluación que han ido implementando durante el trabajo con esos distintos saberes vinculados a ese resultado de aprendizaje, bueno, cómo pueden a lo mejor sintetizar una única rúbrica que le permita dar la última valoración de ese resultado de aprendizaje. Bueno, esta es la bibliografía utilizada, que les pongo los links por si quieren consultar.
Cerramos con la misma frase de Einstein que hemos cerrado los últimos módulos y los invito a volver a escuchar este video, a leer el material de trabajo que se les sugiere y a participar de los encuentros sincrónicos y a consultar todo lo que desean. Hasta pronto.